al 21. Es el texto para esta mañana. Lo vamos a leer en un momento, pero simplemente voy a introducir mi texto. Este es el segundo de 3 mensajes acerca de la evangelización, la necesidad de nosotros ir, la necesidad de nosotros poder considerar un poco más seriamente el mandato del Señor Jesús de ir y predicar el evangelio. El mensaje anterior lo titulamos Id porque fuisteis llamados, y tenía que ver con ese pasaje de Mateo 28 del 16 al 20 conocido como la Gran Comisión. Y lo que tratamos de ver es qué fue lo que quisiéramos ver en este mensaje. Yo debería decir, es ver qué fue lo que movió a Cristo de la gloria a la tierra, de la tierra a la cruz. ¿Qué fue lo que movió a Pablo a ir de Jerusalén, pasando por Siria, Asia Menor, lo que es hoy Turquía, la costa este de Grecia, la costa oeste de Grecia, Italia, hasta el norte de Italia, lo que es hoy Albania? Toda esa área fue recorrida por Pablo, movido por algo que quizás a nosotros nos falta. Es lo mismo que movió a Hudson Taylor a irse a la China, a William Carey o Carey a irse a la India, lo que movió a David Livingstone a irse al África, y de eso quisiéramos hablar hoy. ¿Qué es lo que nos va a mover a nosotros de una manera similar y que quizás nos falta? A lo largo de los años, por muchos años ahora, varias décadas, las agencias misioneras han estado haciendo conferencias, seminarios enfocados en lo que son las misiones con el propósito de mover el corazón de más creyentes a involucrarse en el proyecto misionero, y sin embargo años tras años ellas mismas reportan que todavía el entusiasmo por las misiones es bastante bajo. Y al reflexionar sobre esto, entonces comencé a hacerme la pregunta: ¿qué es lo que se va a requerir? ¿Qué es lo que va a ayudarnos a aumentar ese deseo? En unas semanas, tengo entendido, si no acaba de pasar, va a ocurrir un evento en Miami acerca de misiones con más de 18,000 personas que van a asistir. De manera que eso nos da a nosotros una idea que hay un deseo de parte de esas agencias de poder mover el mundo, y sin embargo todavía la tarea es tan grande que los obreros siguen siendo pocos y la mía sigue siendo mucha. Nosotros sabemos que tenemos un mandato a ir. De hecho, Pablo nos hace algunas preguntas en Romanos, en el capítulo 10, y esas preguntas nos hablan sin responder las preguntas. Las preguntas mismas nos hablan de la necesidad y obligatoriedad de ir. Pablo escribe a partir del versículo 14, creo: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Las preguntas nos hablan de que tenemos que ir, pero no nos dicen qué yo requiero, qué requieren los hijos de Dios para moverse de donde están a donde Dios quiere que estén. Cuando tú revisas la historia redentora relatada, narrada aquí en este libro, no hay dudas de que el apóstol Pablo es el más grande misionero de todos los tiempos. Yo creo que pocas personas dudarían eso. Su gratitud por la obra de la cruz, su entendimiento del mensaje, su pasión por los perdidos, su dedicación a la causa de Cristo, su disposición a sufrir lo que hubiese que sufrir con tal de que el evangelio pudiese ser avanzado, y su disponibilidad de hacer todo para la gloria de Dios, yo creo que permanece hoy por hoy insuperable por ningún otro ser humano. Yo menciono eso porque yo creo que si Dios nos dio el mandato de ir, al mismo tiempo, de alguna manera, Él debió haber revelado qué es lo que se requiere para ir. Y si el apóstol Pablo es el más grande misionero de todos los tiempos, yo me atrevería a aventurarme, que es lo que hice cuando entré en la palabra, a decir que obligatoriamente la vida de Pablo tiene que contener lo que se requiere para ir. Y yo creo que el texto que vamos a leer, no hay ningún otro texto en la palabra que defina mejor las motivaciones de Pablo para su obra misionera. De manera que con esa introducción vamos a leer a 2 Corintios 10 hasta el 21. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo.
Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengáis respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para vosotros. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Wow, ¿qué pasa? El apóstol Pablo comienza recordándonos que cada uno de nosotros ha de comparecer ante el tribunal de Cristo para ser recompensado por cada una de las cosas que haya hecho. Nosotros no vamos a comparecer para condenación, porque si hemos sido salvados, Dios mantiene nuestra salvación en el tiempo hasta presentarnos a Él, pero seremos o compareceremos para fines de la recompensa que cada uno ha de recibir. Pero no hay duda de que en algún momento el incrédulo tendrá que comparecer ante el tribunal de Cristo para oír la pronunciación de su condenación, y en el mismo tribunal muchos que creyeron haber tenido salvación serán sorprendidos cuando escuchen que en realidad nunca heredaron salvación. Conociendo eso, por tanto, persuadimos a los hombres, conociendo el temor del Señor. El por tanto me conecta con la comparecencia ante el tribunal, conociendo la comparecencia ante el tribunal de creyentes e incrédulos. Por tanto, también conocemos el temor del Señor, y entonces persuadimos a los hombres. Unos piensan que el temor del Señor es simplemente la sumisión reverente a la voluntad de Dios. Y que Pablo está diciendo entonces, conociendo ese temor reverente, sumiso a su voluntad, yo obedezco su mandato de ir. Es posible. Pero la palabra que aparece ahí como temor es phobos, de donde viene la palabra fobia, y por eso algunas traducciones anteriores lo traducían diciendo conociendo el terror del Señor. Persuadimos a los hombres, de manera que otros consideran que Pablo quizás está haciendo alusión a la disciplina santa de Dios, que es severa y que es la que termina enviando, y su justicia enviando al hombre a la condenación, y que Pablo está diciendo, conociendo eso también, la disciplina, la justicia justa, santa, severa de Dios al final de los tiempos para los incrédulos, nosotros tratamos de persuadir a los hombres. En cualquiera de los dos casos, Pablo está comunicándonos que una de las motivaciones para su obra misionera, para su ministerio, es el conocimiento del temor del Señor, ya sea la sumisión reverente a su voluntad que lo lleva, o ya sea lo que es la justicia severa, santa de Dios que condena al incrédulo. Conociendo eso, persuadimos a los hombres. Si Pablo está persuadiendo a los hombres acerca de la verdad, él tiene que haber sido también un hombre persuadido. Y quizás entonces parte de la razón por la que no estamos yendo es porque a nosotros nos falta temor del Señor. Nosotros sabemos que debemos obedecer, nosotros sabemos que Dios dijo, id y haced discípulos, y los desobedecemos. Y como estamos tan acostumbrados a nuestra relación Dios-Hijo, Padre-Hijo,
la desobediencia nuestra a su mandato no nos molesta, porque la realidad es que muchas veces nosotros terminamos abusando de su gracia. Quizás necesitamos más temor del Señor, más sumisión reverente a su voluntad de la que tenemos, para que nos moleste cuando no lo hagamos. Pero Pablo también nos está diciendo que conociendo eso, conociendo la comparecencia ante lo que es el tribunal de Cristo y conociendo el temor del Señor, Él persuade a los hombres. Quizás nosotros no estamos lo suficientemente persuadidos, no tenemos suficiente convicción de aquello que Pablo sí tenía convicción. El más grande apóstol, el más grande misionero de todos los tiempos dijo: conociendo el temor del Señor, hago algo al respecto. Yo persuado los hombres, yo trato de persuadirlos con la verdad del evangelio que a mí me persuadió. Quizás nosotros necesitamos más convicción. Pablo está persuadido del poder del evangelio para abrir los ojos de los incrédulos. Pablo está persuadido del poder que tiene el evangelio para convencer a los hombres del error en que se encuentran. Pablo está persuadido de cosas que muchos creyentes hoy y hasta predicadores no están persuadidos, y es que esta palabra tiene el poder. De hecho, es lo único que tiene el poder para cambiar la mente, el corazón, la voluntad, la vida y la dirección de los pueblos. Pablo está convencido del poder del evangelio para liberar al cautivo de sus pecados. Pablo está convencido del poder del evangelio para producir gozo en medio de las peores circunstancias. Habiendo estado convencido de eso, habiendo sido persuadido de la verdad, yo ahora voy y hago algo y trato de persuadir a los hombres. Quizás no estamos lo suficientemente convencidos del poder del evangelio y de la necesidad del evangelio en la vida del perdido. Y quizás eso no nos deja ir. Piensa que a lo mejor lo que está ocurriendo es que yo tampoco he experimentado el poder del evangelio con suficiente fuerza de transformación en mi vida, que ahora yo haya sido tan persuadido que me mande, me envíe, me mueva a persuadir a otros. Quizás esa es una razón. O quizás yo estoy tan seguro en mi salvación y mi vida es tan yo-céntrica, egocéntrica, que en realidad la perdición del otro y potencial salvación realmente no me mueve. Como me recordaba una de nuestras jóvenes después del primer culto, decía: quizás que no amamos tanto a ese otro. Quizás es que quizás nosotros estamos tan ocupados que usamos nuestra ocupación y falta de tiempo como justificación para decir: es que estoy ocupado, no tengo tiempo. Imagínate si con lo que tengo no tengo tiempo, ¿cómo voy a hacer tiempo para lo demás? Porque no hemos visto las implicaciones de no ir y las implicaciones de no ser expuesto a la verdad. Pablo no tenía esa forma de pensar. Pablo estaba convencido de los propósitos de la humanidad, de los propósitos de Dios para la humanidad, y que Dios obra a través de instrumentos, y que Dios ha dicho que nosotros somos sus instrumentos a través de los cuales Él piensa llevar a cabo su plan misionero. De manera que la primera razón para Pablo ir es el temor del Señor. La segunda razón es la convicción que él tiene acerca del evangelio. Pero yo quiero que sepas también que no solamente yo necesito el temor del Señor y la convicción acerca del evangelio, nosotros necesitamos una mejor valoración del amor de Cristo en la cruz por nosotros para finalmente ir. Esto está aquí. Escuche cómo Pablo lo dice, versículo 14. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. El amor de Cristo nos aprieta, nos constriñe. Alguien decía que tú podías traducir esta palabra perfectamente del original al español diciendo: el amor de Cristo me controla, no me deja opción, no me deja ir a otro lugar que no sea donde el amor mismo me está enviando a los perdidos. Pablo está diciendo: yo no estoy haciendo esto por obligación, yo estoy haciendo esto por amor. El amor de Cristo en la cruz por mí, por lo perdido, conociendo que uno murió por todos y por tanto todos murieron, es tan extraordinariamente poderoso en mi vida que no me deja ninguna otra opción. Yo no quiero hacer ninguna otra cosa que no sea exactamente lo que estoy haciendo, habiendo entendido el amor de Cristo para conmigo. Wow. ¿Te imaginas lo que ese entendimiento podría hacer
en los hijos de Dios, si así lo tuviéramos. Pablo está tan convencido que lo mueve a esa persuasión de que hablamos, debido al amor de Cristo por él, que él dice en Romanos 1:14, yo tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Pablo, donde quiera que llegaba, entendía, yo tengo una obligación, no importa si es un ignorante o un sabio. Los bárbaros para los griegos eran cualquier persona que no fuera griega, que no hablara griego, que no fuera educada, ese es un bárbaro. Y Pablo dice, yo tengo obligación con ellos, y tengo obligación con los griegos también, con los sabios, con los ignorantes. Yo tengo obligación con los gentiles, pero donde quiera que encuentre un judío, le predico el evangelio. Yo tengo obligación con los judíos también. De manera que ahora tú tienes a Pablo predicando el evangelio, porque él entiende el amor de Cristo en la cruz, no solamente mentalmente, él no solamente emocionalmente, él lo ha entendido vivencialmente y ha hecho una diferencia para con él. Ha hecho una diferencia que lo ha movido de donde él venía caminando a donde él ahora está caminando. Y yo creo que uno de los problemas con nosotros es que el sacrificio de la cruz lo hemos leído tanto, lo hemos oído tanto que lo trivializamos. Y lo trivializamos tanto que no lo entendemos. Lo hemos vuelto ordinario. Hemos minimizado su cruz. Hemos menospreciado su entrega. Y su entrega no se corresponde necesariamente con nuestra entrega. Su cruz no se corresponde con la cruz que yo debo llevar. Y este mensaje, aún el que estoy predicando, puede ser tan común a nuestros oídos que realmente no nos cambia, no nos desafía, no nos empuja, no nos mueve, no nos impresiona. Así yo sabía eso. Y yo estoy convencido que si nosotros pudiéramos apreciar mejor el amor de Cristo, lo que hizo por nosotros, cómo lo movió a Él de la gloria a la tierra y de la tierra a la cruz, yo estoy convencido que fuéramos mejores evangelistas, mejores predicadores, y no detrás de un púlpito necesariamente, que fuéramos mejores misioneros, y no necesariamente en el próximo continente. Quizás en el área donde yo me muevo fuéramos mejores ciudadanos que estuviesen cambiando el entorno en el medio donde Dios nos ha colocado. Mejores ciudadanos que iluminan mejor la oscuridad. No necesitamos un púlpito para predicar la palabra. Yo contaba en el servicio anterior que fui a la barbería donde voy cada 3 o 4 semanas. Y cuando me siento, el barbero me dice, ¿usted conoce a fulano de tal? Yo digo, sí, claro. ¿Él va a su iglesia? Sí. Él es pastor. Y bueno, yo no creo que sea pastor ahora. Y me dice, bueno, pero él tiene que haber sido pastor en algún momento. Digo, ajá, ¿y por qué? Sí, porque ese señor desde que llega comienza a predicarnos el evangelio aquí a todos. Gloria a Dios. Su púlpito es un sillón de barbero. Él ha entendido lo que es un misionero. Un misionero no es alguien necesariamente que se va al África o al Asia, aunque yo creo que debemos considerar más y más la necesidad de hacer eso. Pero cada uno de nosotros es un misionero. Dios nos ha dado una misión y cada uno de nosotros necesita abrazarla y llevarla a cabo todos los días donde Dios nos coloca. Y Pablo nos va a decir un poco más de cómo él ve eso y por qué él lo ve de esa manera. Y pues, y hacer discípulos. Pero quizás algunos de nosotros debiéramos estar considerando más seriamente el llamado misionero ya de una forma vocacional. Y mientras más temprana la edad, mejor el momento para hacer eso, porque tengo menos compromisos. Cristo dio la orden y Él dijo, si me amáis, obedeced mis mandamientos. De manera que la desobediencia no es simplemente un problema de rebelión, es un problema de amor. Si yo amo más a Cristo, obedeceré mejor su mandato. Piensa por un momento, ¿cómo es posible que lo que Cristo entendió en su mente y corazón lo puede mover de la gloria a la tierra, como yo dije, de la tierra a la cruz, como dice la canción, y no me puede mover a mí de mi hogar, quizás al hogar de al lado, o el de al lado, o el de la esquina, o el amigo que tengo enfrente para compartir lo que Dios ha hecho en mí? Piensa eso. ¿Cómo es posible que Él puede despojarse de toda su gloria, de todas sus prerrogativas, de la presencia de su Padre ahí en contacto íntimo con Él, para venir aquí abajo
y nosotros no podemos despojarnos de nuestra comodidad. ¿Cómo es posible que Cristo puede dejar la gloria y yo no puedo, en unos casos, dejar la profesión para abrazar su llamado, pero en otros casos permanecer en la profesión y simplemente usar mi profesión para llevar a cabo el llamado dentro de mi profesión y hacer discípulos dentro de mi profesión? Si entendiéramos el amor de Cristo en una dimensión como Pablo lo entendió, donde Pablo se sintió controlado por el amor de Cristo, este mensaje no se estuviera predicando, estuviera de más, estuviéramos hablando de otra cosa. De manera que tenemos que pedirle a Dios que nos permita, que nos abra el entendimiento para comprender mejor su amor para con nosotros. En cuarto lugar, yo quiero que veamos cómo Pablo fue movido no solamente por el temor del Señor, la convicción acerca del Evangelio, el amor de Cristo que experimentó en su persona, sino también por un gran sentido de gratitud que él expresa en el versículo 15. Escucha cómo él lo dice: para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo está diciendo, ¿cómo es posible que Cristo haya muerto por ti y que ahora tú no puedas vivir por él? El llamado del cristiano es que, habiendo entendido que Cristo murió por ti, tú puedas de una vez y para siempre decir: no se trata de mí, no se trata de mi mundo, no se trata de mi forma egocéntrica de pensar y de vivir, se trata de mi amo. Yo tengo un nuevo amo, yo estoy bajo una nueva administración, yo tengo un nuevo dueño y mi dueño no es un ogro, mi dueño es un redentor misericordioso. Ahora que él dio su vida por mí, yo voy a vivir por él. Yo voy a tener una vida primero cristocéntrica, después otrocéntrico, y me voy a olvidar de mí. Eso es lo que Pablo hizo, lo que Hudson Taylor hizo, lo que William Carey hizo, lo que David Livingstone hizo, lo que Jim Elliot hizo, lo que cada uno de los misioneros que quizás no son tan conocidos por sus nombres, pero valorados en el reino de los cielos, también ha hecho. Se han olvidado de sus propias vidas, conociendo que lo que logramos en este mundo se queda aquí mismo, es enterrado junto con su cadáver y nunca pasa al mundo de la eternidad. De hecho, es como ilógico que conocemos el temor del Señor, conocemos la convicción acerca de la verdad del Evangelio, conocemos el amor de Cristo que murió en nuestro lugar, y es ilógico que nosotros respondamos de una manera que no sea dejando de vivir para nosotros mismos. Lo que Pablo está diciendo: si entiendes la cruz, jamás diría: pero eso es mucho sacrificio. Entonces uno no puede hacer nunca nada por uno o para uno. Pablo está diciendo: ¿qué pregunta es esa? Quizás usted tenga el tiempo para hacerlo, pero eso no es una pregunta válida al lado de la cruz. Escucha a Pablo en 1 Corintios 6, 19. No sois vuestros, no sois vuestros. 6:20. Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificar a Dios en vuestro cuerpo. 1 Corintios 7:23. Comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. No soy vuestro, fuiste comprado por precio, a precio de sangre. ¿Por qué hablas de tus agendas, de tu proyecto, de lo que quieres hacer, cuando no soy vuestro? Fuiste comprado para hacer la obra de quien te compró, a precio de sangre, cuando tú no merecías ser comprado, cuando no había nada bueno en ti, cuando tú eras enemigo, cuando tú estabas muerto en delitos y pecados, y ahora que te ha dado vida, ¿vas a sacarle en cara a Dios que ahora Él te pide que viva con algo que tú entiendes mucho sacrificio? Solamente lo sientes como sacrificio porque estás centrado en ti. Si estuvieras centrado en Él, lo sentiría como gozo. Cuando nosotros no entendemos todas estas cosas, entonces se nos hace muy difícil dejar lo familiar, lo cómodo, lo conocido, lo manejable. Nosotros preferimos lo manejable, ¿sí o no? Si esto yo lo puedo manejar, yo prefiero esto. Esto es muy grande. Bueno, es que si viene de Dios es probablemente más grande que tú. Yo usualmente sé más o menos las cosas que vienen de los hombres porque tienen mi tamaño. Nice. Puedo manejar. Y sé las cosas que vienen de Dios porque me asusto.
Cuando Dios comienza a darte este entendimiento, a obrar en tu vida, llega un momento en que Dios te intercepta y tú comienzas a oír cosas como esta. Vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te señalaré. Y ese hombre se va de su tierra y su parentela y le dice, Abraham, en este momento, Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tú eres el comienzo de mi plan misionero, pero tú tienes que salir de aquí a la tierra que yo te mostraré. Pero es que yo no conozco a nadie allá, precisamente. Yo te quiero confiando y descansando solamente en mí. Pero es que aquí está mi seguridad. Precisamente quiero quitarte la seguridad del lugar para que la puedas poner en mí. Oh Dios, y así es que tú trabajas. Abraham, no hay otra forma como yo trabajo. Yo trabajo desidolatrando al hombre de todas las cosas donde él ha puesto su seguridad, su garantía, para que la pueda poner en mí. Tú vas a comenzar a oír cosas como las que Jacob oyó cuando Dios le dice, allí te haré, ve a Egipto, y allí te haré una gran nación. Si yo hubiese sido Jacob, le hubiera dicho, tú eres Dios, nada imposible para ti. ¿Tú quieres hacer de mí una gran nación? Pues hazlo aquí, ¿para que yo tengo que mudarme? No, porque no es aquí mi plan, es allí, allí. ¿Tú quieres ser usado? ¿Tú quieres participar de mi gloria? ¿Tú quieres participar de mis bendiciones? No es aquí donde tú estás cómodo, es allí donde tú no conoces. Ve. Y él fue. Pero tienes que dejar de vivir. Tú y yo tenemos que dejar de vivir para nosotros, para recoger, empacar e irnos. Mientras estamos todavía centrados en nosotros, no lo podemos hacer. En cuarto lugar, aparte del temor del Señor, la convicción acerca del Evangelio, el amor de Cristo que lo constreñía a Pablo. En cuarto lugar, la gratitud de la cual venimos hablando, una gratitud genuina que no dejaba a Pablo tranquilo. Es esa gratitud hacia aquel que murió por él, hacia aquel que lo preserva. Es esa la gratitud que ha llevado a gente a dar su vida por el Evangelio, que dio a los mártires el poder para dejar su vida de este lado de la gloria y abrazar la vida eterna. Apocalipsis 12:11, ellos lo vencieron, refiriéndose al anticristo, por medio de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. La única manera como tú puedes sufrir la muerte por causa del Evangelio es si has dejado de amar tu vida de la manera como la venías amando. Esta gente no amó su vida y por tanto llegaron hasta sufrir la muerte. Tercera carta de Juan, un grupo de cristianos que salió por amor a su nombre. Hermanos, una vida que no es vivida para la gloria de Dios es un desperdicio. Porque cada cosa que acumulas, cada cosa que logras se queda de este lado y es enterrado contigo el día que te vas. Las riquezas que acumula las consumen otros, como decía Salomón, y como el tiempo ha probado. Grandes fortunas han sido demostrado que usualmente toma 4 generaciones para dilapidarlo. Necesitamos tener una mente mejor centrada. Pablo habla ahora en quinto lugar de que él también tenía una nueva perspectiva frente a la vida una vez él fue convertido. Tenía un nuevo temor del Señor, una nueva convicción, un mejor entendimiento del amor de Cristo, una mejor actitud de gratitud, pero él también tenía una perspectiva diferente frente a la vida. Escucha como él lo dice en el versículo 16, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. Yo estaba en la carne en un momento dado. Hubo un momento en que Cristo estaba predicando, yo no le seguía, pero yo sabía de él. Yo estaba vivo en ese momento. Yo tenía suficiente edad para haber sido uno de los discípulos y yo le conocí, yo oí hablar de él según la carne, pero ahora ya yo no le conozco según la carne, ahora yo le conozco en el Espíritu. Él ha regenerado mi vida, Él ha venido a morar en mí, pero escucha qué más Él está diciendo. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. No hay una persona que a mí se me presente que yo la conozca según la carne. ¿Qué quiere decir Pablo
con eso? Bueno, gracias por preguntar, yo te voy a decir en un momento. Pero Pablo experimentó un cambio radical de su perspectiva de vida hasta el punto que la manera como él veía a los demás, a cada individuo en particular, cambió. Bueno, ¿y cómo cambió? Bueno, te voy a dar una idea. Cuando nosotros estamos en la carne, un jefe es una persona para ser obedecida porque es mi jefe. Un empleado es una persona para abusarlo, muchas veces pagándole menos de lo que merece, lo cual ocurre lamentablemente aún entre empleadores cristianos. Recordemos, hermanos, los estándares que la cultura establece no son nuestros estándares. No nos apoyemos en que eso es lo que todo el mundo hace, lo que todo el mundo paga. Lo que todo el mundo paga no es lo moral, es lo que Dios considera moral, que es moral. Las condiciones de trabajo morales no son las que la cultura determina moral, es lo que Dios determina moral. Nuestro estándar está por encima de la cultura todo el tiempo, no importa donde usted viva. Entonces el hombre según la carne, un jefe para obedecerlo, un empleado para abusarlo, un amigo para usarlo y una mujer es para gratificación. Pablo dice, no, de ahora en adelante, una vez yo me convertí, yo tengo una perspectiva de vida, mi cosmovisión con relación a la gente ha cambiado y este individuo es potencialmente una persona convertida o converso para Cristo, potencialmente. Mi jefe puede ser parte del reino de los cielos y mi empleado también y mi amigo también y esta mujer también. El evangelio cambia mis lentes para yo ver a los hombres y a las mujeres. Y ya yo no considero a nadie según la carne. Si somos nuevas criaturas, hermano, no es solamente que mi vieja naturaleza pasó, las cosas viejas pasaron, pero hermano, tiene que pasar tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de servir, tu forma de vivir, tu forma de valorar la vida tuya y la vida de los demás. Tiene que pasar, las cosas viejas pasaron. Yo no tengo la misma mente. Yo no tengo la misma perspectiva, no tengo el mismo dueño. Dios es ahora a quien yo represento. Quizás la falta de pasión o celo, como podríamos decir, para evangelizar, revela que mi conversión no ha cambiado mi cosmovisión. Mi conversión no ha cambiado mi cosmovisión. Y lamentablemente, eso es por lo que el pueblo de Dios convertido no cambia lo suficiente y no cambia su entorno lo suficiente. Que es una de las quejas de los misiólogos de hoy en día. Yo se lo mencioné el domingo pasado, pero igual yo se lo recuerdo. Nunca ha habido una generación de cristianos que impacte tampoco la sociedad de sus días como esta. Porque no hay suficiente transformación de la cosmovisión de ese cristiano para afectar su entorno. Entonces, ¿qué yo requiero para ir? Yo necesito un temor reverente, una nueva convicción que me persuada y que me lleve a persuadir a otros. Yo necesito un mejor entendimiento del amor de Cristo para mi persona, una nueva experiencia de ese amor, un mejor sentido de gratitud. Yo necesito una nueva actitud frente a la vida y a los hombres en general, pero yo necesito también entender la enorme responsabilidad, la responsabilidad monumental que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. Escucha, por tanto, después de todo este argumento, dice Pablo, por tanto, después de él convencernos de que tenemos que ir a persuadir a los hombres, dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Es increíble ver cómo este texto no me dice vosotros tenéis el potencial de llegar a ser embajadores de Cristo. No nos dice vosotros tenéis, si lucháis y os santificaos lo suficiente, podéis llegar a ser embajadores de Cristo. No, una vez tú naciste de nuevo, tú quedas nombrado como embajador de Cristo y cuando no lo representas no es porque no eres, es porque no quieres. Y Pablo quiere que yo entienda eso. Es como cuando un presidente envía a un embajador, él se queda en su país y envía embajador a tierras lejanas. Cristo, permítame la ilustración, se ha quedado allá arriba en su país y nos ha enviado a tierras lejanas aquí abajo. Él dijo cuando él estaba aquí abajo físicamente, yo soy la luz del mundo, pero antes de irse dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Es vuestra responsabilidad alumbrar la oscuridad del mundo con mi luz. Es vuestra responsabilidad
ser sal para la sociedad de sus días y tratar de preservar el deterioro de su sociedad en la manera en que usted vive la vida como pueblo de Dios en medio de ella. Vosotros sois la sal de la tierra. El embajador sí tiene que cuidarse. Cuando él va con una autoridad delegada, pero él no va con su propio mensaje. Él no construye el mensaje. Él trae un mensaje que le ha sido dado por el presidente para que lo lleve a la nación lejana. Y de esa misma manera, nosotros no podemos darnos el lujo de crear un nuevo mensaje. Nosotros tenemos también un presidente en el reino de los cielos, un presidente del universo que nos ha dado un mensaje. Y cuando yo simplemente voy a llevar su mensaje, no el mío. El embajador no puede negociar cosas que el presidente del país no le haya autorizado. Yo tampoco puedo negociar esa verdad cuando voy a hacer mi trabajo. El embajador va con una autoridad delegada y nosotros vamos con una autoridad delegada, pero es delegada, pero es supeditada. El embajador cuando va con una autoridad, pero él no es la última autoridad, él está bajo autoridad de su presidente. Nosotros vamos con una autoridad delegada, pero mi autoridad por la palabra que me ha sido delegada queda supeditada a la misma palabra que está por encima del embajador y al Señor de la palabra que está también ahí mismo, por encima de ese embajador. Vosotros sois la luz del mundo. Bueno, pastor, por la edad que yo tengo y por el trabajo que yo tengo, los hijos que tengo, yo soy constructor, yo soy ingeniero, yo soy economista o yo soy barbero. Yo no creo que esté mi llamado ahora a ir a las naciones, puede ser. Pero hablemos de un barbero, que fue el ejemplo que yo puse. Esa silla es un campo misionero extraordinario para cada persona que se sienta ahí. Usted comienza a predicarle el evangelio, no se puede mover mucho porque lo corta. Entonces, usted tiene una audiencia cautiva. Aproveche cuando le está afeitando para hablarle del evangelio. No se va a mover mucho. Bueno, algo jocoso, pero la idea es que si tú no consideras a nadie según la carne, este individuo que está sentado ahí, tú pudieras estar orando: Dios, dame la oportunidad, abre la puerta para yo hablarle a esta persona. Quizás usted es un médico y lo llaman a ver un paciente, él está enfermo, pero su peor enfermedad no es para la que usted le llamaron, su peor enfermedad es para la que usted no le llamaron y está en el alma y usted tiene potencialmente la cura. Bueno, no es potencialmente la cura, usted tiene la cura, lo que él es un potencial salvo, pero usted tiene la cura. De manera que usted tiene que ir pidiéndole a Dios: dame una oportunidad para hablarle a este paciente que está en una condición precisamente vulnerable que me puede abrir las puertas. Tenemos una responsabilidad enorme como embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos reconciliados con Dios. Dios hace el trabajo, pero Dios lo hace a través de instrumentos, y esos instrumentos Él le llama embajadores y nos ha enviado. Y Dios dice: ¿sabes qué? Tú tienes que entender lo que yo dije a través de Pablo, que yo estoy, hazte la idea, yo estoy gritando al mundo: reconciliados conmigo, reconciliados con Dios, pero lo estoy haciendo a través de la predicación. Por tanto, ¿cómo ellos han de creer si no escuchan? ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien le predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Por tanto, ve, id. Hermanos, cada teólogo en los últimos 2000 años, cada comentarista de este pasaje entiende que esto es una responsabilidad monumental que Dios le está dando al creyente en relación al incrédulo, para que vaya y haga el papel de evangelista en términos de lo que es la proclamación del evangelio. 2000 años con ese entendimiento. Dios ha decidido unilateralmente usarnos como micrófonos. Él puede hacerlo de otra manera. De hecho, el libro de Apocalipsis habla de que en un momento Dios va a predicar el evangelio desde los cielos por medio de un ángel. Él pudiera hacer eso hoy si quisiera, pero ese no es su diseño. Ahora, cuando Dios te envía como embajador, escúchame, ya hemos sido enviados. Cuando tú haces la labor de embajador, Dios quiere que el otro no solamente escuche un mensaje, sino que vea un mensaje en tu vida. A veces el mundo está cansado de escuchar mensajes que nosotros mismos enviamos, o CDs, o de leerlos,
o libros que regalamos, muchas veces el mundo quisiera comenzar a ver un mensaje de tal manera que el mundo pueda ser convencido de que esta palabra que Cristo habló son vida y son verdad. Es vida y es verdad. Como Cristo dijo en Juan 6, mis palabras son vida. Son espíritu, perdón, y son vida. Juan 6, 63. Pastor, pero yo no soy gran cosa. Yo no tengo mucha preparación, yo no. Pues entonces tú calificas. Porque Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es. Tú eres un candidato perfecto. Porque ahí es donde Dios muestra su gran poder. Y que no depende de nosotros, sino de Él. Depende de nuestro Dios. La pasión de Pablo de alcanzar a los perdidos es digna de imitar. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Tú casi puedes oír como el grito desgarrador de dolor de Pablo. Es como un grito también de, yo lo siento así cuando estudiaba el pasaje, yo sentía en estas palabras como un grito desgarrador de dolor, de frustración a la vez. Como la insensibilidad del hombre. Por Dios, reconciliados con Él. Yo siento eso. Yo me imagino a Pablo como actuando estas palabras. Si él pudiera haber hecho el papel de actor y actuarlo, yo me lo imagino de esta manera. ¿Cómo es posible que sea tan insensible ante todo lo que Cristo ha hecho? Reconciliados con Dios. Me lo imagino a Pablo de esa manera. Y número 7. No solamente necesitamos cada una de las cosas que hemos venido mencionando, pero tú necesitas tener un entendimiento correcto del Evangelio. Escucha, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación, no a los ángeles, a nosotros Dios nos ha dado la palabra de la reconciliación. Cuando yo era su enemigo, cuando yo estaba irreconciliado con Dios, Dios me encontró y me reconcilió, y luego me dice, aquí está mi hijo, mi palabra, yo te la encarezco, yo te la doy, y te doy el ministerio de la reconciliación. Aquí está, ve. Wow. Eso fue exactamente lo que él hizo con Pablo. Pablo, yo te intercepté. Aquí está la palabra de la reconciliación. Ve. Y Pablo fue. Necesitamos un mejor entendimiento, un correcto entendimiento del Evangelio. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando a los hombres consigo mismo, recogiendo, como decíamos el domingo pasado, a aquellos a quienes Él ha llamado desde toda la eternidad, y nos ha dado la oportunidad de recoger con Él, y quien con Él no recoge desparrama. Y nos ha encomendado, esta palabra para mí es poderosa, nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Y cómo entender este versículo final y no movernos? Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios, carácter santo, a la imagen de Cristo. A quien no conoció pecado, lo hizo pecado para que un día él pudiera ser como Cristo. Si tú lo personalizas, al que no conoció pecado, le hizo pecado por Miguel, para que Miguel fuera hecho justicia de Dios en él. Wow, go, ve. La palabra ahí de reconciliación que aparece es la palabra katayaso, que implica dos personas que estaban en enemistad, donde uno era mayor que el otro y el mayor dio el paso para reconciliarse con el menor. De manera que si tú estás ahí reconciliado y te consideras el mayor, ve. Y si te consideras el menor, ve también. Quizá le recuerde al mayor que debió haberlo hecho él primero. Y que seamos hechos justicia de Dios en Cristo. Hermanos, esa es nuestra responsabilidad. Yo creo que estas son razones suficientes para ir.
Pero déjame cerrar con este versículo que lo dejé para último a propósito. Todo eso que hemos hablado, todo eso que recibimos, todo eso que somos, escucha lo que Pablo dice en el versículo 18. Y todo esto procede de Dios, como si lo demás no fuera suficiente. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El temor del Señor procede de Dios. La convicción para ir procede de Dios. La apreciación por el amor de Cristo procede de Dios. El sentido de gratitud procede de Dios. Mi nueva perspectiva de vida procede de Dios. Mi asignación como embajador procede de Dios. Y habiendo recibido todo lo que he recibido, ¿cómo no voy a ir? ¿Cómo no voy a predicar y a proclamar su verdad? Aquel que me ha dado a su Hijo, me ha dado su perdón, me ha dado su gracia, me ha dado la fe que tengo, me ha dado la pasión que tengo, me ha dado el deseo por la palabra, porque todo esto procede de mi Dios. ¿Cómo no voy a responder? ¿Cómo no voy a vivir para Él? ¿Cómo no me voy a sacrificar por Él? ¿Cómo no me voy a gastar por su causa? ¿Cómo no voy a morir por su causa? Oh Dios, perdónanos, perdónanos por no aquilatar tu cruz. Padre, perdónanos por no valorar tu amor. Perdónanos porque ni la cruz a favor nuestro nos mueve, Dios. ¿Qué nos va a mover si tu sacrificio no nos mueve? Si tu amor no nos mueve. Si tu gracia por nosotros no nos mueve. Si la reconciliación que has logrado por mí no me mueve. Si el privilegio de ser tu embajador no me mueve. Si el privilegio de haber recibido la palabra y el ministerio de la reconciliación no me mueve, Dios, ¿qué me va a mover? Oh Dios, perdónanos. Perdona la Ivy, Dios. Porque no hemos hecho lo que nos toca hacer. Padre, llévanos de donde estamos a donde debemos estar. Llévanos de nuestra comodidad, de nuestra pasividad a la acción. Llévanos, Dios, de nuestra insensibilidad a todo esto que hemos dicho, a la sensibilidad extraordinaria por tu obra. Bendito sea tu nombre, Dios. Glorifícate en nosotros. Glorifícate en tu iglesia. Dios, recuérdanos que hay un mundo allá afuera que se está perdiendo. Que hay un mundo allá afuera que está en dolor, que está en sufrimiento. Que hay un mundo ahí donde padres asesinan a sus esposas y luego se suicidan. Y nosotros tenemos la única verdad que puede liberar a ese mundo de su deterioro moral. Para la gloria de tu nombre, Dios. Oh, extiende tu reino. Oh, venga tu reino, Dios. Que se oiga tu canción, Señor, en cada nación. Pero si tu canción se va a oír en cada nación, tendrá que oírse en mi corazón primero. Tendrá que oírse en mi hogar primero. En mi familia primero, en mi matrimonio primero, Dios. En mi iglesia primero. Y luego que se oiga tu canción en cada nación. Venga tu reino, Dios, venga tu reino. Solamente tú puedes salvarme, Dios. En tu nombre, Jesús. Amén.